Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. Reflexiones casi al terminar el día. Muy buenas noches, querida gente. Jornada de viernes, día de reflexión. El día de la nostalgia, más que reflexión. El día que podemos recordar aquellas cosas que de a poco se nos van olvidando. Y está bueno volver a pensarlas, volver a recordarlas juntos. Hoy, justamente hablando de recordar, me venía a la mente Enrique Fischer, gran cantautor, compositor, director de teatro argentino de Gualeguaychú, Entre Ríos, que es uno de los precursores del género infantil en Argentina. Él tenía una canción cuyo texto decía: al viajar es un placer que nos suele suceder, en el auto de papá nos iremos a pasear. Y yo sé que los de mi generación ya le pusieron música a la letra. Imposible no acordarse de esa famosa canción que popularizó el gran Pipo Pescador. Señores, no hay infancia sin Pipo. ¿Quién no se acuerda de aquel hombre de boina roja y su acordeón? ¿Y por qué traigo a colación esa canción del auto de papá? Porque esa canción del año 1972 marcó una época en mi infancia y yo creo que en la de todos los de mi generación. Porque de chico viajar en el auto de mi papá no era ningún placer. Que los autos de antes no eran como los de ahora. Mejor dicho, sí era un placer porque uno tenía la dicha de tener un auto, lo cual no era poco, ¿no? En esos tiempos. Y en eso siempre uno es un agradecido y uno tenía el auto que podía. Hoy también, pero la vida es como que nos llevó a poder ir mejorando un poco los modelos, pero por más que el mundo cambie, avance, uno sigue tratando de mantener su esencia, ser agradecido, valorar lo que se obtiene. Siempre dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Yo no sé si es así. Yo creo que cada uno va viviendo su tiempo, su temporada. Yo suelo decir que nada se compara con los 80, pero tiene que ver conmigo, ¿no? Mis hijos dicen, ¿qué 80? ¿Qué me hablas? Nada que ver. Los 80 no existen. Yo estuve leyendo y otro dice, sí, me fascinan. Cada uno vive su época de la manera que lo sintió, de la manera que lo percibió. Yo siempre me pregunto, volviendo al tema de los autos, ¿será que los autos de antes eran mejores que los de ahora? No lo creo. Muchos dirán que los autos de antes eran indestructibles, y es cierto, porque hoy un gran porcentaje del auto está construido en plástico. Al mínimo toque, a la mínima piña, ¡pum!, te lo arremangan como una cáscara de huevo. Y el mundo moderno, o el capitalismo, nos llevó a creer que los autos, aparte hay que cambiarlo cada 2 años. Viste que siempre tenés un mecánico que te dice, ¿cuánto tiene este? 2 años. Oh, no, te conviene cambiarlo. Mi papá compraba el auto para toda la vida. Yo le decía, papi, ¿vas a cambiar el auto? Una vez me atreví a preguntarle. Le hubiese dicho, vas a cambiar a la vieja, no se ofendía tanto. Me dice, ¿para qué? Esto me lleva y me trae, está loco, voy a cambiarlo por las porquerías de ahora. El viejo decía que el auto era para siempre. Claro, la industria automotriz siguió avanzando a pasos agigantados en todo, en diseño, en mecánica, en confort, en seguridad, en todo. Pero la idea no es compararlo, sino rememorar esa época de nuestra infancia con los autos que teníamos que eran para toda la vida, eran como los muebles. ¿Alguien de ustedes se acuerda que el viejo decía hay que renovar los muebles? Los muebles eran para siempre. La misma mesa con la que estaba en mi casa cuando yo nací, estaba ahí cuando yo me casé y va a seguir estando en todos lados, la misma mesa, la misma silla. Las cosas eran tenía que durar, todo tenía que durar en la vida. Además, los autos de aquella época no tenían los controles vehiculares que tienen ahora. Mi viejo nunca hubiese llevado al auto al VTV, a la verificación técnica vehicular, porque el auto de mi viejo estaba más cerca que de un ACV que de un VTV. Y los que viajamos éramos sobrevivientes. Ningún auto tenía cinturón de seguridad. Ni mi viejo se lo ponía, no tenía cinturón. ¿Qué es eso? Hay una generación que dice, ¿andaban en el auto sin cinturón? Sí. El único cinturón que había en el auto era el de nuestros pantalones. Íbamos en la parte de atrás, ¿viste? Como en los autos rurales, que así se les llamaba a los que tenían el baúl incorporado. Y pensando que una frenada íbamos a terminar en el semáforo. O sea, no teníamos, íbamos agarrados así. Los que tenían manijita íbamos agarrados de la manijita. Si ibas al lado de la ventanilla, íbamos todos los que el auto permitía entrar. Venía la tía, el tío, dale, subete, aupa, vamos. Íbamos 72 dentro del auto. La seguridad estaba en manos de quien manejaba y todo dependía del grosor de la chapa de los autos, nada más. Eran resistentes al menos.
se oxidaban. ¿Se acuerdan que los autos de antes se oxidaban? Los guardabarros, los pisos. Y mi papá dice, ¿qué querés? Con la lluvia, ¿cómo no se va a oxidar? Se oxidaban. A mí me vienen a la memoria los dos autos que formaron parte de mi infancia. Uno, desde que yo nací, hasta más o menos 13, 14 años, mi papá tenía un Renault Gordini. Año 69, color cremita. De lejos parecía blanco, pero era cremita. Renault Gordini era ese para toda la vida. No sé cómo un día le hicieron terapia al viejo, lo agarraron dormido, pero un día lo cambió por un Fiat 1500 y dijo, con este sí me muero, y con ese literalmente fue el último auto que manejó. No porque se murió, sino porque después no pudo manejar más. Pero un Fiat 1500 del modelo 69 del Gordini pasó a un Fiat 1500 que no me acuerdo el año, el modelo. Autos usados. Los autos se cambiaban después de 40 años de uso. Jamás un 0 kilómetro. El papá decía, está loco. ¿Sabes lo cuánto te sale mantener un 0 kilómetro? Aparte lo sacás de la agencia y se desvaloriza, decía el viejo. Mentira, no podía comprar un 0 kilómetro. Pero decía, no conviene, por eso compré este usado. Pero este papi, modelo 10 años atrás, pero ¿sabes lo que sale mantener un 0 kilómetro? Esa frase era de mi viejo. Aparte vivíamos en provincia. El auto no era para llevar a capital. No, la General Paz no se cruza. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a ir al centro con el auto? Nunca fue al centro con el auto. Si ibas al centro tenías que ir en tren, en colectivo. Le cuento eso a mis hijos y no lo entienden. Porque para ellos el auto es para ir a todos lados. No, el auto no era para ir al centro. Porque para ellos, cuando le cuento estos autos, mis hijos, esto es la edad media, me dicen. Porque nacieron con la tecnología nuestros hijos. Ellos no saben lo que es un ventilete, por ejemplo. ¿Sabes lo que es un ventilete? La ventanita triangular adelante, que la abrías, la ponías de coté así y te entraba el viento en la cara. Ese era nuestro aire. Abrí el ventilete. No sé si hace tanto calor como para ventilete, decía el viejo. Ahorraba el ventilete. O sea, no tenía ningún gasto, pero el viejo te lo abría así y te daba era un triangulito delante de la ventanilla que te lo hacía así para que te diera. Y si vos estabas atrás, decían, papá, ¿me lo enfocás un poquito para mí? Y te lo enfocaba. Y ahí se quejaba la vieja porque ella se quedaba sin ventilete. Era nuestro aire acondicionado. Hoy los autos modernos ni los traen a los ventiletes. Nuestros hijos no valoran, señores, las cosas que alguna vez nosotros valoramos. Y quizás te pase a vos con tus hijos. El día de mañana van a recordar los autos modernos que hoy pueden disfrutar y se van a reír sus nietos porque capaz que van a andar en naves espaciales, quién sabe. Uno se crió con los problemas del auto, porque los autos de la familia de mis amigos eran iguales, viejos, de no sé qué año. Cada semana los autos hacían un ruido nuevo. Iban al mecánico, papá decía al mecánico, me hace un cri, 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 cri. Fíjese lo que es, porque hay un cri, cri, cri que no me... Mi papá les conocía el ruido. Yo digo, ¿qué cri, cri? La escuchaba, si era una catramina andando, pero él decía, me hace un cri, cri, cri. O sea, y eran autos que tenías que dar la antitetánica antes de subir. Oxidado, con ruido. Los autos de ahora tienen una llave con botones que se arrancan a veces con las huellas digitales o con la voz. Le decís al auto, abrite, el auto se abre. Mis hijos dicen, y sí, es normal. No, el auto de mi papá tenía 3 llaves. Una para el motor, otra para abrir el baúl y otra más chica para el tanque de nafta. Eran 3 llaves para el auto. No es que te imaginas abrirlo con la voz, le hablabas al auto, se te moría de risa. Y a veces se rompían las llaves dentro de la cerradura. Chao, ahí estaba fregado, ¿no? Siempre había una puerta trasera que no cerraba bien, o no se abría de adentro, como los placares, o no se abrían de afuera. Las ventanillas tenían una manija así, que a veces se falseaban. Mi papá le ponía un destornillador. A un momento el Renault Gordini tenía un destornillador porque se bajaba la ventanilla. Y cuando se rompía la manijita, teníamos una pinza para dar vuelta. Decía, agarrá la pinza y bajate la ventanilla. Eso te bajaba la ventanilla. Venía con radio AM, otra que puerto USB o esas cosas de ahora. Mi viejo escuchaba informativo y tango. Subías al auto y estaba el tango. Y él manejaba la radio, ¿eh? Cuando andaba la radio no se la podía tocar, no le cambié el dial porque decía, eso se descuajeringa todo, no me lo toqué. No, pero te cambié de radio. No, me toqué la radio, que el otro día subí y no encontraba la radio. No le podías tocar la radio al viejo, era como tocarle el diario los domingos. La antena iba clavada como un mástil al costado, encima del guardabarro, y a veces las tenías que apretar o mover así para que te agarre la radio, ¿no? Tenían en el vidrio trasero
mi auto una calcomanía, el auto de mi viejo, que decía, papá, no corras. ¿Qué van a correr? Papá, no corra, ¿viste? Como diciendo, a veces pisar la Ferrari no... O sea, el auto de mi viejo, que tenía caja de cuarta, no de quinta, de sexta, como tiene... mi papá no usaba la cuarta, decía, no, hasta tercera, ¿para qué querés la cuarta? La cuarta no se usa, está de repuesto, decía. Nos pasaban los autos, nos pasaban las bicicletas, la gente caminando nos pasaba. No éramos rápidos y furiosos, éramos lentos y furiosos, porque iba con una calentura entre el auto, porque con el ventilete, despacito, pero era nuestro auto, y uno valoraba lo que tenía. La calefacción en invierno era un vapor, un vaho, que salía de ahí abajo e inmediatamente te drogabas, te dormías. Te dormías porque salía con olor a nafta, ¿te acordás? Y cuando hacía frío llevaba frazada para envolverte. Cuando íbamos a Florencio Varela, a la casa de la abuela, nos envolvíamos con frazada. Eran épocas de frío que había que arrancar el auto con cebador. ¿Vos sabés lo que es un cebador? No es un tipo con el mate. El cebador es que había que cebar el motor, había que dejarlo en marcha un rato para que caliente. Y nada de salir así nomás, en seco. Tenías que ir de a poco, porque si salías de una, el motor decía mi viejo, no sé si era verdad o no, se trancaba. El interior, un olor a nafta a la mañana. ¿Te imaginas que a veces entraba sin desayunar? El olor a nafta, que después te terminaba gustando. Era la droga permitida. Era la droga de uso social. Tú entrabas y decías, ibas en el auto y bajabas con un aroma a nafta, era increíble. Tanques que cuando se pinchaban se le ponía membrillo. Radiadores que se solucionaban con una pinchadura, con un chicle. Una vez le dijeron a mi viejo, póngale banana al radiador. Vos no sabés cómo es. Era una Ferrari. Comía más bananas que un mono el auto, pero era una Ferrari. Vidrios empañados con las marcas de las manos, con una franela que oficiaba de desempañador. Pasarle la franela al auto que no veo, decía mi viejo, y vos le pasabas atrás. Hoy tenés un aparatito que te lo desempaña. Yo era el aparatito que desempañaba el vidrio de atrás. Mi mamá tenía una virgencita colgada, los primeros años, la Santa Bárbara bendita colgadita del espejo retrovisor. Tapizados que si dejabas el auto al sol, después no te podías sentar, tenías quemadura de 3er grado, ¿te acordás? Hasta que una vez mi viejo dijo, mira, no somos ricos, pero vamos a darnos un lujo. El lujo hay que darnos en vida. Yo dije, ¿qué va a hacer el viejo? ¿Qué ganaste de la lotería? Y dice, no, pero cobré el aguinaldo, vamos a tapizar el auto con corderito. Era todo un lujo, con corderito. Le ponían funda de corderito, que era una baranda entre el olor a nafta y el olor a corderito. No sabés lo que era. Y el auto se usaba poco, ¿eh? Mi viejo para trabajar y a veces un fin de semana lo sacaba el viejo. Porque al colegio, donde sea, en colectivo. Nada que llévame en auto, ya que tenemos auto. El auto no. Yo tomaba el colectivo y esto deben recordarlo lo de mi barrio. Tomaba el 175, estaba el largo y el corto, el ramal corto y el ramal largo. Cartel verde o corto pasaba por el policlínico y el cartel rojo por el cementerio. 3 días tardaba en llegar al centro de San Martín. O el 252, pero ese colectivo pasaba 8 cuadras de casa, en la plaza. Así que tomábamos el 175. ¿Se acuerdan del colectivo? A mí me encantaba justo estar en el asiento individual detrás del colectivero porque veía las lucecitas violetas, era Star Wars. ¿Se acuerda? Frenaban y parecía una disco con luces que se prendían, palanca de cambio, forrada con esos plumeros de colores, con una esfera transparente arriba que a veces tenía dados adentro. Todo el frente de la cabina fileteada con los nombres de los hijos, el carretel con los boletos. Era el Cirque du Soleil, verlo al tipo. El colectivero tiraba primero el billete, me acuerdo, en el tablero y después manejaba y los iba acomodando a medida que llegaba a la otra parada. Porque el colectivero hacía todo, no había maquinita. Y a veces se le ponía a alguien en el estribo que le daba una mano, monedero de metal, pequeñas torres de diferentes valores de monedas que se cargaban de arriba con una perilla debajo que se accionaba para que cayeran las monedas en la palma de la mano. Era un mundo verlos trabajar. Otra que Cirque du Soleil, de verdad, eran unos malabaristas. Hasta eso cambió hoy, como los autos. La cosa, para no irme de tema, los fines de semana se salía con el auto a pasear y uno miraba por la ventanilla trasera. Algunos autos, la ventanilla trasera bajaba hasta la mitad, más no bajaba porque chocaba contra el guardabarros trasero, ¿se acuerdan? Bajaba hasta la mitad. Los autos de ahora abrís el capó y son bloques enteros, compactos, no hay espacio ni para pasar la mano. Antes se desarmaban todo. Se hacían puestas a punto, mecánica ligera,
había que controlarles el agua. No tenían computadoras de a bordo que te indicaban el aire de las gomas, el consumo, cómo están las pastillas de freno. Si le faltaba agua, es porque hervía. Si salía humo, le faltaba agua. Abrías el capó, salía un vapor blanco. Entonces mi papá decía, tráeme la regadera que se calentó. Era así. Y había que mantenerlo en marcha para que no se te partiera en medio el bloque. Era así. Los autos de antes no tenían dirección hidráulica. Estacionar era como ir al gimnasio. Mi papá tenía así, los brazos de estacionar. Sacaba unos brazos. Había que hacer fuerza para girar el volante. Ahora estacionan solas, sí. Hasta te muestran si estás cerca del auto que está atrás. No había GPS. El GPS era mi vieja que iba al lado, que sacaba los mapas, las Filcar, ¿no? O compraba los mapas en las estaciones de servicio, que hoy en día algunos dicen que siguen usando, los nostálgicos, ¿no? Que no quieren ir a donde la gallega le dice, dobla a la derecha. Mi papá con una gallega se hubiese peleado con el GPS, se peleaba con mi vieja, que le decía dónde ir. Pero mi vieja coleccionaba los mapas que compraba para ir a donde sea. Los domingos mi viejo lavaba el auto en la vereda, manguera, rejilla, detergente, se desconectaba de la vida, le pasaba blend al tablero, quedaba reluciente y el auto se guardaba hasta la semana que viene. Después vino la época en que empecé a manejar, era la gloria, porque el viejo me enseñó a manejar. ¡No lo hagas cabalgar! ¡Me vas a romper la caja! ¡Apretá el embrague, animal! Uno dice, ¿cómo me lo banqué? Pero yo quería manejar. Te bancabas a tu viejo y si aprendías a manejar con tu viejo, manejabas un tractor, manejabas tanques de guerra, manejabas lo que sea, porque la presión de que te enseñara el viejo a manejar te sacaba bueno. Pero la cosa es que a veces también me acuerdo sacar empujando a la siesta el auto del viejo para que no sintiera el motor y choreármelo un ratito, aunque sea para ir a comprar el diario, lo que sea. Era el sumum, la independencia de los padres, ¿no? Hoy en día esas cosas han cambiado. Hay algunos que mantienen la tradición, hay clubes de autos, los tunean, buscan las piezas originales, gastan fortunas, mantienen la memoria, autos que es una excusa para juntarse entre ellos. Pero para que te detengas un segundo, pares la pelota y recuerdes hoy viernes las cosas lindas que nos pasan, yo creo que muchos hoy se habrán recordado del auto del viejo, la catramina que manejaba, el auto que fue parte de la infancia. Yo hoy me acordaba del Renault Gordini, del Fiat 1500, pero básicamente me acuerdo de lo que significaba para el viejo. Mi viejo desarmaba el motor, me pasé de tiempo, pero esto, lo último. Mi viejo desarmaba el motor, a la mañana era un desguace, era una autopsia. Digo, ¿qué hace? Lo estoy desarmando porque hay un ruidito que no me gusta. No era mecánico, no era que entendía, desarmaba. Siempre le sobraban piezas, siempre. Che, esto me sobró. ¿Cómo te va a sobrar una cosa así? Sí, no, ese me parece que lo ponen para poner. Dice, no, hasta que un día no le arrancó más. Ese era mi viejo. A mí no se me ocurre ni loco desarmar el auto. No, lo desarmé porque hay algo que no me gusta. Y antes de que oscureciera, lo volví a armar como podía. Ese era mi viejo. Eso eran nuestros viejos, eso eran nuestros autos, viernes de nostalgia. Usted dice, ¿y esto en qué me sirve? Y esto sirve para pensar, para valorar, para recordar aquellas cosas que eran importantes y que de algún modo, no sé cómo, éramos felices. La felicidad estaba ahí, más allá de los iPads, más allá de la tecnología. No había internet, no había nada. Teníamos un auto viejo y era una felicidad poder subirse a ese auto sin cinturón de seguridad, con ventilete, corriendo el riesgo de que nos pasara cualquier cosa. Pero, señores, éramos felices y no nos dimos cuenta. Que Dios te bendiga. Ha sido un placer compartir hoy un viernes de nostalgia y nos volvemos a encontrar aquí el próximo lunes en Vorterix. Dios mediante. Chau, que tengas una divina noche. Esto fue La Divina Noche de Dante Gebel. Y mañana será otro día.